La ciencia realmente corrobora lo que la Biblia dice. La ciencia afirma lo que la Biblia dice. Y esto no es fortuito. Dios estableció que toda la creación, todo lo que ha sido creado, todo lo que hay en el universo, el cosmos y todo lo que hay en la tierra da testimonio de la grandeza de Dios. En el capítulo 1 de Génesis nos encontramos con todas estas leyes que está comprobado en cómo funciona el universo a través de estas leyes y a través de estos principios. Pero también encontramos la expansión. Capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Que este principio no es el del Génesis, es el principio que muestra a Jesús antes de la creación del mundo, y como palabra de Dios, con ella se de que usted pueda creer o no. Y ahí es que viene lo que se llama la trascendencia de Dios, que Dios no depende de que usted crea o no para existir. Lo digo, yo encontré en la Biblia, está en Eclesiastés capítulo 3. Ajá. Verso 15, si no me equivoco. Dice: aquello que fue, ya es. Ujú. Lo que ha de ser, fue Bueno, ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Hay alguien que pueda llegar a tener un conocimiento acerca de la mente de Dios? ¿Es posible que una persona pueda conocer a sinceridad la profundidad del pensamiento de Dios? ¿No sería esa persona Dios? ¿O simplemente conocemos lo que Dios nos ha dado a conocer? A través de la naturaleza y a través de su palabra podemos conocer su inmenso amor y bondad y misericordia, su justicia y su ley. Aparte de eso, ¿qué más podríamos conocer? Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de cómo descubrir un poquito la mente de Dios, acerca de cómo a través de la ciencia podemos conocer a Dios. Bueno, ¿qué más? Vamos con nuestro invitado en este momento, el pastor Víctor. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Rubén. Un placer de estar aquí. Agradecemos la invitación a este programa. Eh, Estamos bien, gracias al Señor. Y qué bueno que estamos aquí. Ya tú me has presentado. Mi nombre es Víctor Almanzar. Por la misericordia de Dios estamos pastoreando en la Iglesia de Jesús, ubicada en Los Ríos, en el sector La Esperanza, la calle Primera. Allí está la Iglesia de Jesús. Para mí un gran placer poder compartir contigo en esta noche, en esta entrevista. Si usted quiere un contenido un poquito más picante, más chévere, recuerde seguirnos en Dejen el Relajo. Y señores, para la gente que no sabe, vamos ahora con todo. Venimos con apostasía y herejía y vamos al debate. Esto va a estar, esta plataforma se está poniendo que usted no se imagina. Así que no se pierda la oportunidad ahora. Este es el momento que Dios ha preparado para ti. Este es el momento de tú promocionarte con nosotros. Aprovecha esta oportunidad. Promocionate con nosotros. No hay otro momento. Pastor, ¿cómo podemos nosotros conocer la mente de Dios? Entremos en materia. Una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos conocer la mente de Dios? Hace poco tiempo terminamos de escribir un libro titulado El Código de la Vida, nuestro segundo libro. El, Muéstralo, que la el, gente lo vea, para el que la gente código, sepa dónde está. el código de la vida, conociendo la mente de Dios. Así se Interesante. titula. Tú sabes que publiqué algo en relación al libro, que ya lo vamos a poner en circulación en los próximos días. Y alguien me comentó en la publicación que nadie puede conocer la mente de Dios. Y precisamente la inspiración de escribir el libro nace de un texto que encontré en un libro de un científico ya fallecido llamado Stephen Hawking, un británico Ujú. muy conocido realmente, postulante de muchas teorías, principalmente
pues lo que tiene que ver con los agujeros negros, los agujeros de gusanos, que son muy popular ahora mismo en cuanto a la ciencia. Y él postulaba lo siguiente, él decía que si podemos saber por qué el universo es como es, por qué estamos aquí, entonces si podríamos nosotros postular una teoría que no sea solamente para los científicos, que solamente la puedan entender los científicos o matemáticos, sino que también la pueda entender cualquier persona común. Él dice que ese sería un logro de la raza humana, o el más grande de los logros de la raza humana, porque entonces habríamos conocido la mente de Dios. Eso dice este señor en su libro Breve Historia del Tiempo. Yo soy muy seguidor de la ciencia, me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho escudriñar. De por sí no soy científico, pero en la teología bíblica y en el conocimiento de los textos bíblicos he encontrado muchos datos muy afines con la ciencia. O sea, que la ciencia, por ejemplo, descubre cosas en este tiempo o en este siglo, y ya la Biblia hace 3.000, 4.000, 5.000 años, esas escrituras los decían. ¿No sería, no sería eso que la ciencia no es que lo descubre, sino que encuentra la manera de explicar algo que los humanos ya notaron hace tiempo? A Correcto. veces nosotros vemos la Biblia y creemos que toda palabra escrita ahí fue que Dios se la dictó al que escribió eso. Pero muchas de las veces simplemente es que la persona que lo escribió ha observado. Hoy en día entendemos que el primer paso de la ciencia es la observación. Ha observado algo, ha notado algo y lo ha escrito. Ahora, la ciencia hoy, ¿qué hace? A veces, por el método científico, el método de investigación, descubre la fórmula, cómo funciona X cosa. ¿Eso hace que la ciencia avale lo que dice la Biblia o simplemente es una forma de explicar cómo algo que se notó hace miles de años hoy se puede? La ciencia realmente corrobora lo que la Biblia dice. La ciencia afirma lo que la Biblia dice. Y esto no es fortuito. Dios estableció que toda la creación, todo lo que ha sido creado, todo lo que hay en el universo, el cosmos y todo lo que hay en la tierra da testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, cuando Dios se da a conocer al hombre y se revela al hombre, no solamente lo hace de manera literal, Dios lo hace en todos los sentidos de las dimensiones posibles, que son más de las 3 dimensiones en las que nosotros vivimos, o las 4 dimensiones, si incluimos el tiempo, que vamos a hablar más adelante un poquito de eso, que realmente va más allá de la conceptualización que el hombre tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo Dios revela su conocimiento y cómo Dios revela sus pensamientos al hombre, la gente apelaría de una vez a las escrituras. A cualquiera le hablamos de cómo Dios se revela y dirá, bueno, Dios se revela a través de su palabra, y eso es correcto. Pero cuando decimos que la mente de Dios se puede conocer, nos vamos un poquito más profundo de lo que se puede leer incluso en la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla del Big Bang, mucha gente pues lo interpreta esto como que hubo un principio realmente de toda la creación. Y el Big Bang ha sido una de las teorías más acertadas o más corroboradas por muchos científicos y físicos y astrónomos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, vemos que Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted dirá, bueno, esto no es un Big Bang, no es una explosión. Ahí lo que dice es que Dios hizo el universo por la palabra. Ahora, vamos a ver qué se dice de la palabra de Dios, más allá de las escrituras. Por ejemplo, hay un científico, un físico llamado Blasco Bedrar. Él es maestro en la Universidad de Oxford. Y este señor escribió un libro que se llama El Código de la Realidad. Porque hay muchas conjeturas también en cuanto a la realidad en base a la física y a la ciencia. Y él dice en este libro que al final las cosas no están hechas ni de partículas ni de materia, sino de información. De información. ¿Y por qué él llega a esta conclusión? Porque la física cuántica
que es la ciencia que estudia, para que se entienda fácil, las cosas más pequeñas y diminutas, o sea, las partículas, subpartículas atómicas. Y este físico dice que todo está hecho de información y que para que algo exista, tiene que darme una información. Y si esto no me da una información a mí, entonces no existe. Tiene que darme una información que yo recibo y puedo captar, y puedo esta información pues yo analizarla y entender qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy estudiando, qué es lo que estoy analizando. ¿Y por qué se llega a esta conclusión? Porque cuando se llega a las partículas más pequeñas, allá los quarks y esas partículas diminutas que son subatómicas, que son las que forman las partículas, en la física cuántica se encontraron que actúan de dos formas: como partícula y como cuerda. Y ahí viene Michio Kaku, que es otro físico teórico, y dice que el universo es una sinfonía de cuerdas La y teoría que de lo las que cuerdas. tenemos es una melodía en el universo cósmica. Mire que, Incluso, una y otra pueden coexistir en las teorías, claro que sí, porque realmente, así como el mismo caso de la Biblia, donde tenemos al adventista, metodista, bautista, pentecostal, católico, mormón, testigo de Jehová, con la misma Biblia, y cada cual viendo su propio punto de vista teológico la misma Biblia, tenemos a un grupo de científicos viendo el mismo universo, el mismo inicio, el mismo origen, y cada cual sacando una conclusión. Y en este caso yo podría decir que no tiene que ser ninguna inacertada, solamente que son diferentes puntos de vista. Diríamos, no, pero es que la ciencia no puede tener punto de vista. ¿Por qué es ciencia? Sí, la ciencia tiene puntos de vista, porque aún fuera demostrable, la explicación de lo demostrable siempre se hace desde la perspectiva de quien lo explica, desde su cosmovisión, desde su punto de vista. Como por ejemplo, usted usó un texto y casi nadie se ha puesto a pensar en que el escritor de Hebreos no está haciendo más que simplemente citando a Génesis 1. exacto. La mayoría siempre dice no, porque Hebreos dice que lo que se hizo, viene de lo que no se hizo por la palabra, pero, o sea, es hebreo. Es un libro escrito por un judío. Y en uno de los libros de los judíos, el Bereshit, tenemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, y se hizo. Entonces, a veces usamos eso como diríamos, bueno, es que la Biblia dice que, sí, la Biblia te cita el Bereshit, el principio. Y ahora vamos al principio. ¿De dónde salió ese libro? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Bajo qué concepto se escribió? Pero claro, como usted dijo ahorita, es teología y es un análisis teológico. La teología viene siendo filosofía y es ciencia, pero ciencia de Dios, Ujú. o una de las formas de ver a Dios. Una de las formas de Dios mostrar su ciencia es la palabra. La ciencia de Dios se muestra a través de ella. Entonces te decía que este físico teórico, Kaku, dice que eso sería la mente de Dios, esa música Ujú. cósmica. Entonces, esto está hablando a nivel de ciencia, pero cuando vamos, por ejemplo, al Génesis que tú refieres, nos encontramos con un principio de entropía en Génesis. Pero también nos encontramos con el principio de las leyes de la termodinámica en Génesis. Entonces, en el capítulo 1 de Génesis nos encontramos con todas estas leyes, que está comprobado en cómo funciona el universo a través de estas leyes y a través de estos principios. Pero también encontramos la expansión. Y hace muy poco tiempo que se confirmó ya científicamente que el universo está en expansión. Pero cuando se confirma esto, ya Génesis lo decía, como tú dices en el Bereshit, en el principio, que es el principio que tenemos en cuanto al conocimiento histórico. Pero hay otro principio que está en Juan capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Que este principio no es el del Génesis, es el principio que muestra a Jesús antes de la creación del mundo, y como palabra de Dios, con ella se creó el universo. Que Eso es como el principio de los millones de años. no es el principio de la eternidad, porque Dios es sempiterno. Sempiterno, Pero para nosotros son millones y millones sí, de pero años. te voy a explicar. Sempiterno significa que Dios siempre es eterno, siempre ha existido. Ujú. Y eterno no es lo mismo. Dios creó la eternidad,
para las criaturas que van a vivir con él. El único que tiene inmortalidad, dice la Biblia, y habita en luz inaccesible es Dios. Dios tuvo que crear una dimensión de eternidad para que los seres creados por él pudiesen cohabitar en la misma dimensión de Dios sin ser Dios. Esto es un poquito profundo ya, pero cuando te decía es una muestra, yo lo vería más como una muestra de amor. Sí, claro que sí. Pero si lo llevamos a la física cuántica, lo llevamos a la ciencia, entonces sería complicado para muchos entender algunas cosas, porque vamos a aplicar también la ciencia a esto, para entender cómo conocemos la mente de Dios. Porque decíamos ahorita, cuando yo te citaba Hebreo 11:3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este es el principio de la física cuántica, que es la física que ha estado más avanzada en el último siglo. Surge por Max Planck en el 1900, en ese siglo, del 1900 hasta acá, pues entonces se ha ido desarrollando y hemos llegado a muchísimas conclusiones. El bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios, Sí. El principio de incertidumbre y muchísimas otras cosas, el entrelazamiento cuántico, que dan a entender cómo funcionan las cosas en lo más pequeño, pero que todo lo más pequeño es lo que crea lo más grande. O sea, lo macro viene de eso micro. Y lo que Albert Einstein había logrado por mucho tiempo se había establecido como la teoría de la relatividad, ambas, la especial como la general, había regido por mucho tiempo muchas cosas, pero se encuentra con algo que es la velocidad de la luz. Y allí es, en el estudio de la luz, donde Max Planck empieza entonces con su teoría de los cuantos. Y esa teoría de la luz viene a traer el conocimiento de la mente de Dios. Jesús mismo hablando dice que la luz vino al mundo. ¿Por qué Jesús menciona la luz? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Y en Génesis aparece una cosa que casi todo el mundo quiere criticar. Dice, en el principio, y dijo Dios, sea la luz. Exacto. Pero dice, pero ¿cómo fue la luz? Y separó Dios la luz de las tinieblas la noche de la mañana, si el sol y la luna fueron hechos el cuarto día. Ajá. Hubieron días. Hay una luz antes. Exacto. Hay una luz antes que el sol y las estrellas, que es la luz donde habita Dios. Y Dios lo que hizo fue simplemente que su luz llegara hasta este espacio del universo, que según lo que los científicos han descubierto, estamos como en una esquina. Esta parte de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, está como en una esquina y parece que Dios dijo, espérate, esa esquina como que no le llega luz, espérate, vamos para allá ahora, vamos a darle forma a eso y vamos a trabajar. Hoy en día hay muchas personas que por una razón u otra, algunos por trauma, otros por desconocimiento, no sé, su razón de fe tendrán. Y lo que voy a decir va a contradecir el concepto de fe, pero es fe para mí. Se denominan como no creyentes, ateos. Y dicen, no, lo que pasa es que yo solamente creo en lo que se puede demostrar y yo solamente creo en la ciencia. Más sin embargo, desde el inicio de la ciencia, lo que ellos no logran entender es que la ciencia lo que ha venido es tratando de explicar lo que Dios ha hecho. No es contradecir a Dios. La ciencia, como la Biblia, no tratan de demostrar si existe o no existe Dios, sino tratan de mostrar. La Biblia trata de mostrar a Dios desde la perspectiva espiritual y teológica, y la ciencia desde la perspectiva natural, y mostrar la grandeza de Dios a través de explicar cómo funciona nuestra naturaleza del universo, de la tierra, que es algo fascinante para que simplemente haya surgido de nada. Así es. Tú sabes que tú dices algo muy interesante y es el asunto de los ateos. Tú dices que ellos tienen que palpar, tienen que comprobar, pero como decía alguien que vi aquí mismo en una entrevista, a Dios no se puede encapsular dentro de un tubo de ensayo. O sea, la ciencia no es para probar la existencia de Dios. No. Y yo le dije a él, cuando él vino a la entrevista, le dije, tú no debiste aceptar ese tema. Porque la ciencia no prueba la existencia de Dios. Ahora, Dios sí utiliza la ciencia para que podamos ver su existencia y es muy diferente. Entonces, cuando conocemos la mente de Dios a través de la ciencia, es porque Dios muestra su conocimiento, su sabiduría y su magnificencia a través de todo lo creado, incluso más allá de lo que nosotros podemos ver. El ateo no cree, y esto tiene lógica lo que ellos hacen si no pueden ver, porque ellos creen solamente en lo creado. Y el problema es que Dios no fue creado. Entonces no pueden creer en Dios cuando Dios no fue creado, si ellos solamente creen en lo que es creado. Entonces Dios
va más allá de que usted pueda creer o no. Y ahí es que viene lo que se llama la trascendencia de Dios, que Dios no depende de que usted crea o no para existir. O sea, Dios está más allá de la existencia. Pero usted Es decía como el oxígeno. por eso te hablaba de la sempiternidad de Dios. Ujú. Entonces, cuando te decía que la física cuántica ha llegado a un punto donde ya no puede descomponer nada más y dice, bueno, es la información la que crea las cosas. Y tiene toda la capacidad lógica para poder comprobar esto. Eso ahora mismo es una hipótesis, pero en poco tiempo será una teoría comprobada, así como lo han sido las otras, que se han establecido en la Biblia y que han tomado muchísimos años para comprobarse. Pero ¿por qué ellos la van a poder comprobar? Porque la Biblia dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es información. Sí, claro. Información de la mente de Dios, el creador, de su capacidad de ciencia, de su conocimiento, de su intelecto. Y esa capacidad viene a nosotros. Lo que crea todas las cosas es la palabra. Nosotros somos creación de Dios a través de la palabra. Incluso nuestra palabra es poderosa para crear cosas Claro que sí. y quizás no podríamos darle forma a objetos que se pueden ver, pero hay un mundo, un mundo invisible que Ujú. tiene una influencia sobre nuestro mundo visible, que nuestra palabra es increíble. Ahora, le explicaba eso a alguien y le decía, o sea, el sonido es materia. El sonido son partículas y esas partículas llegan al oído y luego el cerebro las decodifica, pero esa decodificación es energía, esa decodificación son fluidos, esa decodificación son elementos que están en tu cerebro y eso modifica tu forma de pensar, de ver las cosas, de actuar. Y eso puede hacer que una persona pueda incidir en la transformación de un mundo, ¿eh? Así es. La palabra Qué de loco. Dios es un código. Ujú. La palabra de Sí. Dios viene codificada. De ahí que viene el título de este libro, El Código de la Vida. ¿Usted ha logrado descifrar parte de ese código? Bueno, en el libro hay algunas cosas Cuéntame, que cuéntame decodifican 2 o algunas 3 cosas. cositas Porque, que no sean spoiler para que la no, gente no, pueda porque buscar el un libro. código es una transformación de una información en otra sin perder nada de la primera. Ajá, O sea, eso es el código. sí. Simplemente porque la gente ahora dice, ay, viene este con un código. No, el código es eso, es una transformación de información. Entonces, Jesús es el portador y el revelador del código de Dios. Por eso cuando Jesús caminaba, yo te decía, todo fue hecho por la palabra. Todo salió de Dios, pero regresa a Dios. Él dice, mi palabra no retornan a mí vacía. Van donde yo quiero, hace para lo que yo le envié y regresan a mí con el fruto. Entonces esa palabra que salió de Dios y creó todas las cosas, va transitando. Por eso Jesús dice que estamos aquí de paso, porque nosotros viajamos en la palabra. Entonces ese viajar en la palabra se detiene por una simple razón. Y es la limitación del pecado y la mentira, que es donde entra la ilusión en la que el hombre vive. El Ujú. hombre tiene una realidad creada y eso se ha comprobado también física y cuánticamente. Porque cuando vemos, por ejemplo, los tiempos de Planck en la física cuántica, son como fotos, vamos a decirlo así, tomas. Y cuando vemos los videos que grabamos, que son videos, son fotos, secuencias de fotos. Entonces, así mismo se ha establecido todo lo que es la creación y el mover de la creación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tomamos la velocidad, tomamos la luz, tomamos todo eso que tiene que ver con lo físico para interpretar el mundo. Pero Dios lo que quiere mostrarnos es algo que hay más allá de lo que nosotros vemos. De ahí que viene entonces la palabra que muestra la verdad, que ya no es la realidad creada, sino lo que cambia la realidad. Mire que Ahí es donde entra la fe. la realidad es algo tan irreal, porque la realidad, por ejemplo, nosotros miramos hacia afuera, hacia arriba, hacia el cielo, de día o de noche, y vemos que hay algo un poquito más allá. Y nosotros tenemos un tiempo aquí que corre a una velocidad. Pero el astronauta que está allá afuera, mirando hacia acá, su tiempo corre diferente al ¿Tú sabes nuestro. qué código yo encontré en la Biblia? Está en Eclesiastés capítulo 3, Ajá. verso 15, si no me equivoco. Dice, aquello que fue, ya es. Ujú. Lo que ha de ser, fue Vuelve ya. ya. Y Dios restaura lo que pasó. Esto es una retrospectiva y una prospectiva del tiempo. Ujú. Para cualquiera esto, bueno, ok, está bien, lo dejamos ahí, pero interprétalo. Aquello que fue es el pasado, Sí. ya es el presente. Ujú. Lo que ha de ser
es el futuro. Fue ya, es el pasado. Y Dios restaura lo que pasó. Es que el pasado Dios lo hace presente. Un ciclo. Cuando tú conjugas el tiempo, te das cuenta de que vivimos en un presente eterno, de que nosotros no vivimos ni en el pasado ni en el futuro, porque la magnitud para medir el tiempo es conjugando acontecimientos. Y el tiempo no existe como nosotros lo concebimos, y eso lo enseña el código bíblico. El código que yo revelo aquí en este libro lo enseña. O sea, nosotros vivimos en un presente eterno en Dios. Dios se muestra a Moisés, le dice, yo soy el que soy, y muestra en él una naturaleza de presencia y un presente eterno en Dios. Mire que, Y ese presente eterno, nosotros lo podemos ver a través de la ciencia y podemos ver que el tiempo no existe como nosotros lo concebimos. tomando en cuenta ese punto ahí, la frase correcta en el hebreo, yo soy el que fui, el que soy, el que seré. Exacto, es lo mismo. Es la conjugación del tiempo lo que él hace. Es lo mismo que pasa en algunos textos que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis. Dios hace una conjugación del tiempo y Dios habla en un lenguaje eterno. El lenguaje eterno no es que yo hablo ni en pasado ni en futuro. Dios habla y las cosas se realizan. Por eso la gente llama el tiempo kairos de Dios, que es el tiempo perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque las cosas suceden cuando Dios las establece, no cuando la gente dice. Por eso la gente crea realidad y la verdad de Dios es otra. Por eso los siervos de Dios tienen una vida diferente cuando viven en el espíritu. Entonces, entrar en esa dimensión es entrar a la dimensión espiritual. Te hablaba de una cuarta dimensión cuando empezaba en el tema. Que Pero Albert Einstein habla de que espiritual no es esa dimensión que anda la gente por ahí. No, o sea, porque hay un vivir en el espíritu hoy en día que eso, o sea, ese vivir espiritual, ese mover en el espíritu, eso es simple y exclusivamente problemas mentales. Que la gente, o sea, nada que sea blasfemia, pero hoy en día muchos religiosos viven en un mundo espiritual que cuando usted lo revisa son problemas mentales. No es un mundo espiritual, no es una cuarta dimensión. No es un espíritu basado en lo que dice la Biblia, sino personas que tienen alucinaciones mentales de situaciones que no concuerdan ni con la Biblia, ni siquiera con una vida adecuada. Mira, para Albert Einstein, la cuarta dimensión era el tiempo. Para algunos cristianos, otra dimensión es eso que tú dices. Pero yo la veo de cierta forma, mi enfoque. Albert Einstein decía que la velocidad de la luz unía el espacio con el tiempo. Yo digo que Jesús une a Dios con la vida, une la eternidad con el hombre. Y eso sucede en otra dimensión. Por eso cuando el hombre viene a Cristo, el hombre nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo empieza a percibir las cosas de manera diferente, a verlas de manera diferente, porque los ojos espirituales ven las cosas de maneras diferentes. Por eso Jesús, cuando llegaba a los lugares, podía ver los demonios en las personas. Por eso Jesús podía vencer cualquier ley natural, sea de la gravedad, de la termodinámica, llámese como se llame. Resucitaba muerto, caminaba sobre las aguas. O sea, Jesús hacía cosas que cuando la traemos a la ciencia, podríamos decir, por ejemplo, que Jesús fue el primero que hizo una clonación cuando multiplicó los peces. Porque una clonación es hacer una imagen igual, una persona igual, un animal igual de uno al otro. Y Jesús lo hizo sin ningún tipo de avances químicos ni tecnológicos. Entonces, él puede. Pero te estoy diciendo para que entendamos lo que es vivir en otra dimensión. La dimensión que Dios nos enseña a nosotros de vivir en el espíritu, nos enseña a nosotros cosas y nos muestra cosas y nos permite hacer cosas. Hay textos en la Biblia que muestran, por ejemplo, Felipe fue transportado casi 50 kilómetros del lugar donde estaba. Eso fue teletransportación. Teletransportación. O voló teletransportación. Pero según el texto fue teletransportación. Yo he estudiado bastante ese texto y en algún momento llegué a pensar que pero Felipe voló. Pero después revisando bien, no. Eso fue teletransportación. El profeta Elías dice que... Y eso, escúchame, y eso era común ya. Sí. Por el mismo caso de Elías. Porque cuando Elías desaparece, Eliseo lo sale a buscar. Claro. Si Eliseo sale a buscar a Elías, a ver si lo llevó, es porque eso era común la teletransportación. Pero que el profeta Elías es teletransportado. La Biblia dice, Jesús hablando, que Juan el Bautista es aquel Elías que había que recibir. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el espíritu de Elías, que fue traspuesto en aquel lugar donde estaba, se fue colocado allí en aquella persona. Eso lo está diciendo textualmente en la Biblia Jesucristo, no yo. Entonces, me está hablando de cosas que si lo vemos de manera científica, de manera de ficción, vamos a llamarlo así, la gente se puede escandalizar.
Pero, por ejemplo, en el caso de Jesús, te estoy hablando de esa dimensión, tal vez hemos ido un poquito rápido, pero cuando hablamos de entrar a esa dimensión, no solamente Jesús entró en ella, los discípulos, los apóstoles, muchos hombres de Dios han experimentado grandes milagros, grandes cosas que la gente llama milagros, que son cosas que se gestan en el mundo espiritual, pero que tienen efecto en el mundo físico, trastornan leyes físicas. Cuando tú pones a un inválido a caminar, está trastornando leyes Y físicas. más con la A sombra. un muerto a resucitar, como el caso de Pablo, que oró por muertos y resucitaron, está trastornando leyes físicas como la termodinámica. Entonces, todo esto sucede en un ambiente de una dimensión que va más allá de largo, ancho, altura, profundidad, que es lo que nosotros podemos ver y medir. El hombre cree que existe lo que alcanza a ver. Ujú. Sin embargo, hay mucho más allá después de lo que vemos. Hay un mundo más allá. El átomo, Escúchame, hay un mundo no más allá solamente. Incluso hay un mundo más acá. claro que Incluso sí. a nuestro derredor hay un mundo que, digamos, no tiene nada que ver con la fe, pero hay un mundo. Aquí en esta vista es donde estamos nosotros. Hay un mundo visible y hay un mundo invisible Claro de que sí. seres que viven aquí. No me refiero ni siquiera a moléculas ni átomos. No, Seres claro, vivos claro. que comen, que tienen vida y están aquí, pero ninguno de nosotros lo podemos Así ver. es, así es. El átomo era invisible. El átomo en el 450 a.C., cuando comienza a hacerse mención de él, no se sabía nada sobre él. Pero ya a mediados del siglo XIX ya se sabe todo sobre el átomo, su composición, los electrones, los protones, los neutrones, todas las leyes que lo rigen. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que nosotros estamos ciegos a muchísimas cosas hasta que la descubrimos, porque hay gente que no puede conocer la mente de Dios, porque no puede entrar a una dimensión espiritual. No vive en esa vida espiritual donde Dios se revela. Dios se le revela a la gente, Dios se muestra a la gente, Dios otorga poder a gente para que hagan cosas sobrenaturales para nosotros los mortales. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, que es el ejemplo paradigmático donde se para todo, vemos que Jesús dominaba todas las partículas elementales. O sea, cuando entramos a la física cuántica, que es lo más avanzado, hay una teoría que habla del efecto túnel, que es el efecto de viajar en el tiempo también. Pero Jesús lo hizo también. Jesús viajó en el tiempo cuando vino de su Padre a nosotros, siendo el verbo de Dios y existiendo antes de la creación del mundo. Jesús viene en una travesía de un viaje en el tiempo a través de la tierra. Él existe desde hasta la Por eternidad. eso, exactamente. Entonces, además de eso, Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, lo que está haciendo, ¿qué? Es dominando todas las partículas elementales, todas las leyes físicas, nómbrese como se llamen, como quiera que se quieran llamar o nombrar. O sea, toda la dominaba para poder recomponerse y reintegrarse en un cuerpo nuevamente. Y dice la Biblia que Jesús apareció en un lugar donde tenían la puerta cerrada a los discípulos. ¿Y por qué ponen el texto de la puerta cerrada si es irrelevante? Porque entró por algún lugar, estaba todo cerrado. Eso quiere decir algo. Dice la Biblia que se le apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Por qué dicen a la vez? Y no dicen a todos juntos o en un lugar específico, eso dice algo también. Entonces, cuando tú vas a la física cuántica y hablamos del entrelazamiento y hablamos del principio de incertidumbre, de que tú no puedes saber la velocidad y el lugar donde está una un electrón al mismo tiempo, o sabes la velocidad o sabes dónde está, y el entrelazamiento que estando aquí puede mandar una comunicación, una información a otra galaxia. Eso te está diciendo lo que Dios hace a través de su palabra, a través de su revelación, a través de su espíritu, a través de la luz, a través de Jesucristo. Y todo eso tiene explicación científica y tiene textos bíblicos que lo expresan y lo explican. La luz trae la palabra viajando en ella. Por eso nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Ahora nosotros, si oyéramos y escucháramos y viéramos como Dios, viviéramos en un presente eterno que lo pudiéramos tener tangible. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la luz del rayo, hace rato que ya se originó el choque de las nubes. Y más tarde es que escuchamos el sonido, porque la luz viaja a una velocidad mayor. Por eso el problema de la relatividad del tiempo, que para ti es uno, para el que está en Europa o en otro país puede ser otro,
con diferentes horarios. Y el que está fuera del planeta es otro Y radicalmente el que está fuera del diferente. planeta ni siquiera lo mide por cronómetro, sino por velocidad. Por eso se mide por velocidad de la luz para establecer la distancia entre planetas o entre galaxias o entre la Tierra y otros lugares. Entonces, cuando vemos todo esto, estamos viendo una ciencia de Dios que a cualquiera le puede sacar humo del cerebro, sin irnos muy lejos. ¿Qué tal tu realidad? ¿Estás consciente y seguro de que lo que tú estás viviendo es real? ¿Realmente las cosas que te pasan que pasan a tu alrededor son justamente como tú crees que están pasando? ¿Crees tú que la Biblia es un libro que va más allá de simplemente reglas y normas morales que algunos usan para condenar y otros para dar esperanza? ¿Hay un código detrás de todo? ¿Puede la ciencia mostrar la mente de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a conocer ese código? ¿Saben qué? Esa pregunta me gustaría dejarla en el aire y me gustaría invitar a este hombre otra vez a que venga a conversar con nosotros y nos hable acerca de cómo nosotros podemos llegar a tener, como dice Pablo, la mente de Cristo, porque sería un éxito, un éxito. Pastor, gracias. Un placer. Esperemos que en la próxima podamos hablar de cómo Dios cambia nuestra mente para poder tener la decodificación. ¿Y qué es lo que decodifica esos códigos que están en la Biblia y que muestran la ciencia de Dios? Ya ustedes saben, vamos a tener una segunda parte de este video porque esto a mí me está volando la cabeza. Hasta ahora todo lo que él ha dicho para mí ha sido fascinante, no sé para ustedes. Quizá para ustedes diga, este hombre se un disparate. Me gustaría saber en los comentarios cuál es su opinión con respecto a esto y si le gustaría seguir escuchando lo que el pastor Víctor nos trae. Y también escriban en los comentarios dónde conseguir el libro para que el pastor en los comentarios también le ponga dónde conseguir el libro cuando salga. Señores, gracias por estar con nosotros. Espero que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. Recuerden seguirnos en Dejen el Relajo, en Vamos al Debate, en Apostasía y Herejía. Y no importa cuál sea tu realidad. Oye, aquí estamos, no en la cuarta, no, en la quinta dimensión con los anuncios. Promocionate con nosotros y verás que la bendición del cielo viene para tu negocio a la velocidad de la luz. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén.